Bienvenidos a su programa Club de Liderazgo. Hoy tengo un invitado especial, un político muy experimentado, con el que hablaremos de política, de liderazgo, pero sobre todo de la excelente gestión que está llevando a cabo como alcalde en la comunidad turística de Boca Chica, Radamés Castro. Manténgase frente a su televisor que en breve retornamos con un diálogo ameno que será de su interés. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bienvenidos, Radamés, a Club de Liderazgo. Muchas gracias. La honra es mía estar hospedado en tu espacio. Aunque a usted se le ve joven, pero usted ha corrido mucho en política. Yo recuerdo allá en el año 2001, cuando estábamos montando el proceso electoral para las primeras elecciones con voto preferencial. Una experiencia muy interesante porque en ese entonces usted salió del PRD y fue aliado al Partido Reformista. Correcto. Recuerdo en una reunión, usted dijo que usted traía sus votos, porque entonces en el reformismo habían unos diputados que estaban un poco broncos, dijeron, este hombre llega, ahorita nos quita los votos de nosotros y nosotros nos quedamos fuera en la boleta. Y usted dijo, yo traigo mis votos. Sí, claro. Cuando hicimos la primera encuesta, así fue, vimos como el Partido Reformista en la circunscripción 2 inmediatamente subió con su presencia en la medición y el resultado electoral fue extraordinario, con voto preferencial. Entonces, ahí fue que nosotros por primera vez nos aclimatamos, comenzamos a conversar y nunca olvido que después de eso usted tuvo una enfermedad muy fuerte. Y cuando escuchamos la noticia, inclusive se había dicho que usted había muerto. Yo recuerdo que yo escuché la noticia, salí de mi oficina y se me quedó hasta el aire prendido y me fui para Boca Chica. Y cuando llego allá a Boca Chica había mucha gente en su casa, pero usted no estaba ahí. Entonces ahí pude medir el afecto y el cariño que usted se había ganado, no solo con Boca Chica, sino con la clase política de este país. ¿A qué se debe eso? ¿Es a su naturaleza humana o a qué? Bueno, pienso, profesor, que es un asunto de empatía. Para un político, una gente, estar bien con la gente que vive con él, tiene que parecerse a ellos. Tiene que actuar en esa línea similar a ellos, que no sea una gente que parezca un extranjero o que se maneje de forma diferente. Cuando tú me ves a mí hablando o actuando en mi vida normal,
es de Boca Chica él. O sea, porque yo tengo esa suerte de coincidir con el tipo de personas que habita mi municipio. Y ciertamente ese recuerdo que me hace del Partido Reformista, debo decirte que he estado en más de un partido, como bien tú sabes, pero en el partido que me han dado el tratamiento más idóneo y el que más yo agradezco fue en el Partido Reformista, que fui 2 veces diputado a lo interno del Partido Reformista, porque luego en el 2006 fui candidato, el único diputado del Partido Reformista en la provincia de Santo Domingo que cogimos, fui yo. Y en la capital, el amigo Bisonó, ciertamente en la gran provincia de Santo Domingo, y ciertamente nunca me dijeron que tenía que hacer convención, nada de eso. O sea, los reformistas me dieron un tratamiento de rey, lo que yo agradezco profundamente. No, y el reformismo no tiene con qué pagarle a usted, porque le dio votación en un momento en que el partido se deshidrataba. Sí. Entonces, pero su caso, Radamés, porque usted viene con un origen humilde, usted no viene de la riqueza. ¿Cómo usted, que viene de una familia humilde, logra construir un liderazgo con una base de sustentación social que se mueve con usted sin importar a qué partido usted se vaya? Bueno, lo que tú dices de la humildad, ciertamente, mi extracción es, yo fui un muchacho que fui limpiabota, vendí con conete, empanadilla en el muelle, pescado en la playa, y ciertamente después un poquito más adulto fui desarrollador y pintor de vehículos en el Ingenio Boca Chica, luego fui dirigente sindical, o sea que es una escala. Es más, yo fui friturero con mi madre en la esquina caliente de Boca Chica para ayudar en el asunto de los estudios míos y de mis hermanos, y ciertamente ese crecimiento junto con las gentes normales y comunes de Boca Chica también me da esa cercanía con ellos, porque yo fui a los 22 años el secretario general del sindicato del Ingenio Boca Chica, que tenía 3.000 empleados, incluido mi papá, que me llevaba 60 años, y ciertamente esa responsabilidad yo la adquirí desde joven, y después de ahí pasé a la política, fui diputado por 4 o 5 periodos, y ciertamente en la parte final ahora decidí hacer una gestión de agradecimiento al pueblo de Boca Chica, y porque de verdad que ese fue mi motivo. Tal como tú dijiste, yo tuve un quebranto de salud fuerte, un linfoma no Hodgkin que prácticamente me mata, y yo pensé que no iba a salir viva de esa. Y ciertamente el apoyo que yo recibí en ese momento de problemas de salud fue mayor que el que he recibido políticamente, porque trascendió a Boca Chica. Habían iglesias de Barahona que yo nunca conocí, ni siquiera sé dónde están. Hubo muchas oraciones. Muchas oraciones, cadenas de oraciones. Los evangélicos de Boca Chica, la gente de la iglesia católica, en permanente oración. Y mira, debo decirte que eso ayuda bastante a una persona en una situación como esa. Porque los médicos nos decían, en el Presbyterian, el 6º mejor hospital de Estados Unidos y el mejor de New York, nos decían que no había mucho que hacer. Que lo mío ahí finalmente debía ser algo no clínico. Y ciertamente se produjo eso. Muy pocas personas tienen, diríamos, la oportunidad casi de abrir la puerta de la muerte, retornar y seguir con un proyecto político, profesional y familiar como es su caso. ¿En qué medida eso cambia a Radamés Castro? Mira, cuando a una persona le ocurre eso, las personas empiezan a desprenderse de cosas normales de los comunes. O sea que hay intereses, hay arraigo de situaciones que ya tú le pierdes el interés a eso y le pones más interés a las cosas de fondo y de sentimientos. O sea que yo creo que después de haberme enfermado y haberme visto en la forma que me vi, creo que a partir de ahí fui un humano más idóneo. Mejor ser humano. Mejor persona. Más comprensivo, más tolerante. Un tipo que anteriormente tenía una actitud a veces un poco arrogante con las demás personas, y ciertamente a partir de ahí yo tuve un cambio radical en mi conducta, porque ciertamente empecé a manejarme de forma casi automática de otra manera. Empecé a ver que yo no era como tanto lo que me entendía, cuando ciertamente me vi con 87 libras, incluso mandando ya a limpiar mi casa a Santo Domingo. No, decían cada rato que ya los traen. Porque yo decía que yo no quería fallecer allá, y ciertamente eso también agradezco primero a Dios que me ha dejado vivo, y segundo, que no solo me dejó vivo, sino que una resiliación en mí, sino que mejoré desde el punto de vista hasta de mi conducta, y eso es importante. Y en esa situación, ¿se dialoga con Dios? Sí. ¿Y qué más o menos usted conversaba? ¿Qué le pedía? Una vez que yo estaba en una situación difícil, que incluso ya estaba como medio delirando, yo llamé a mi esposa y le dije, yo quiero decirte algo antes de morirme. ¿Qué?
yo quiero que Dios me escuche y que me permita hacer algo antes de llevarme de aquí. Ya, y a veces con delirio, y a veces, pero ciertamente los políticos también en esos momentos hacemos eso. Y yo le pedí eso a ella. Yo lo olvidé y ella después me dijo, dame, ¿y qué fue lo que...? Mira, yo le dije, yo hablé con él, le dije yo a ella, pero ¿con quién él? No, fue con Dios que yo hablé. Y después eché para atrás y le dije, ella no me va a entender, pero ella vio con la sinceridad que se lo dije y le dije que me permitiera hacer otras cosas y creo que él me lo va a permitir. Y luego de que eso ocurrió, yo hice muchísimas cosas. Pero ¿y cuáles fueron las cosas que usted le dijo a su esposa? ¿Ella se las recordó después? No, yo no se las llegué a decir. Ah, no llegó. Luego ella me preguntó que cuáles cosas eran las que yo le dije que yo había conversado con Dios que me permitiera hacer. Y yo le hablé una serie de cosas como ver unos nietos que yo quería verlos nacer, mis hijos, yo quería antes de dar una demostración de un mejor padre. ¿Por qué yo le pedí eso? Porque los políticos a veces, algunos, desatendemos un poco el asunto familiar. Estamos en la política, el día a día, viene la convención, después vienen las elecciones, viene el proceso, vienen los cargos, y los hijos uno lo ve como algo que ha creado, pero no que tiene una responsabilidad de estar permanentemente con ellos, de darle cariño, de llamarlos, de estar en sus días difíciles y sus días felices. Y ciertamente, yo dije, yo tengo que compensar esa falla que por un asunto político había perdido esa cercanía y esa empatía con los hijos. Stephen Covey, el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el libro más vendido del mundo hoy, él hizo un estudio enfocado en los más ricos de Europa que ya estaban en una vida terminal, previo a morirse. Él entrevistó unas 21 personalidades y él le hizo la misma pregunta a todos, una sola pregunta le hizo. Si Dios le diera la oportunidad de nacer de nuevo, ¿qué usted haría que no hizo? Y todos respondieron lo mismo. Todos dijeron, le dedicarían más tiempo a su familia, disfrutarían más de la naturaleza, serían mejores personas. Ni uno solo dijo, en vez de hacer tal industria, haría aquella, en vez de hacer tal negocio, nadie. Porque ya estaban doblando la curvita y no se llevaban nada. Ciertamente. Lo que dejan es el recuerdo de su reputación, de su conducta, que es el legado que no perece. Pero en ese tránsito suyo después vino otro Radamés Castro. Porque usted libró batallas ideológicas en la política. Usted durante 1 o 2 décadas fue uno de los políticos que más comunicó con más gallardía, porque usted vivió el proceso de la crisis del PRD. Sí. Y yo nunca olvido cuando la fórmula aquella de Peña Gómez, que yo le digo en la universidad a mis alumnos, y ellos dicen, profesor, ¿y qué es eso? Y yo digo, la fórmula del 2+2. Del 2+2. Que ante la crisis de ingobernabilidad que tenía el PRD, él dijo, 2+2. Todos los diputados dejan su puesto a los 2 años y llegan otros. Que usted vivió ese proceso. Sí, sí, ciertamente. Por ejemplo, en la capital éramos 6 en total. Con otros, pero usted fue el único que dejó... El único que... Mira, ahí pasó algo que si se quiere es histórico. Nosotros cuando dijimos todos, sí, Peña Gómez le vamos a entregar. Y obviamente cuando estaba llegando la fecha, hubo un diputado que dijo, mira, yo mejor muerto antes de entregar, porque esto constitucionalmente me corresponde, ni a Peña Gómez se lo entrego. Y falleció desafortunadamente, ¿verdad? Que fue Valente Pérez. Entonces, esos 6 diputados no entregaron. Y cuando yo iba a renunciar, que me iba para mi casa a los 2 años justamente, me dijeron que yo estaba loco, que yo era muy joven y que el poder no se entregaba. Yo dije, lo que no se entrega, el poder se puede entregar, lo que tú no puedes entregar la palabra empeñada. Y eso fue lo que yo le dije al doctor Peña Gómez. Usted era joven y no era rico, porque ni era empresario ni tenía nada material. Un Volkswagen roto abajo, que se le salían los pies a una dirigente nuestra que se llamaba Marta Reyes, que ciertamente, y me fui y le dije a ellos, mire, ustedes no van a ser diputados jamás, y yo sí. Y palabra de Dios, yo fui diputado después 4 veces, y esos ninguno, porque Peña Gómez también, cuando se refería a hombre serio del partido, empezaba conmigo. Lo ponía como ese ejemplo. Muchacho de Boca Chica, como él decía, sin tener nada, aceptó. ¿A quién le cayó la diputación que yo cedí en esa vez? A un constitucionalista que no podía hacer campaña porque andaba Jaime Cruz, que andaba atrás de Peña Gómez, y entonces eran para otro tipo de gente de esas que Peña Gómez entendía que tenían compromisos afectivos. Compromisos afectivos también y compromisos también personales fuertes del doctor Peña Gómez que debía cumplir. Entonces tú hacer lo que da al mal
por los beneficios que te daban esos 2 años. Era un error histórico. ¿Y ha valido la pena, Radamés, dedicarse a la política como usted lo ha hecho? Yo creo que sí, porque la política depende de lo que tú hagas al interior de ella. Si cuando tú contabilizas, ¿qué yo he hecho en política? Tomar unos salarios como diputado, como alcalde, o desde ahí yo he hecho, cuando tú haces el cómputo y la parte buena, la parte de trabajo social, la parte de obras, la parte de ayudas, los elementos que has podido aportar desde el punto de vista de leyes, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, valió la pena, pude haber hecho más porque siempre es posible hacer más, pero ciertamente el cómputo que tengo me dice que ha sido positiva mi actitud y entonces de ese modo vale la pena hacer política o cualquier otra actividad que te dé esos resultados. ¿Usted se mete a político por herencia, por influencia de su padre, o fue porque observó una realidad social que lo estimuló a ir a la política tratando de hacer algo en beneficio de su pueblo? No, yo tenía una situación especial, sui generis, cuando muchacho. Mi papá era reformista de la gente de Guarioné Lluveres y mi mamá era PRDista. De Guarioné Lluveres Montaz. Sí. Y mi mamá era PRDista constitucionalista de los Juan Bosch. Juan Bosch cuando fue a Boca Chica. En el 62, yo con 5 años, Juan Bosch me cargó. Yo negrecito como un carbón y desnudo. Él fue a la esquina caliente, hizo un acto. Mi mamá dice que siempre tuvo una foto, nunca me lo enseñó, que lo hubiera tenido yo para historia, pero ciertamente fue eso. Y ciertamente mi mamá era PRDista. Incluso en la revolución ella tenía un negocio y allá dio todos los enseres que traía para un ventorrillo que tenía a los constitucionalistas, ahí en esa zona. Pero mi papá era reformista. Pero ¿y ellos pudieron armonizar? Sí, porque no había esa politización en la familia, sino que uno era simpatizante de uno y otro de otro, con el respeto siempre al jefe, que había que escucharlo. Mamá nos hablaba a nosotros del asunto del PRD, pero era callado, porque el respeto a papá independiente. Era no, claro, era él el que resolvía los problemas. Y ciertamente, finalmente, una vez mi papá antes de morir, ya él siendo reformista y yo siendo un dirigente del PRD, me dijo, Rame, yo dije, papá, ¿y cómo? ¿Usted no va a poder votar por mí en el año? ¿Y por qué? No, pues usted es reformista. Y dije, no, pues a lo mejor llegará un día en que tú vas a poder votar por Balaguer y por otro diputado. Solo así yo voto por ti, me decía él. Y llegó esa oportunidad porque después se podía votar en una boleta congresional diferente a la presidencial. Y me acordé de esa situación. Pero ciertamente, yo entré al PRD en Boca Chica en los años 74, 75. Muchacho, cuando el acuerdo de Santiago y eso, un cara menor de edad. Luego de eso fui presidente por 12 años de ese partido, cuando era el PRD en Boca Chica, que era una roca de partido. Y esa política de conflicto que usted vivió, ¿eso en qué medida afectó su ecología, su estado emocional? Porque la política era una guerra ideológica, doctrinaria, era un dimes y diretes todos los días. No, eso tuvo una especie de coincidencia con mi forma de actuar. Yo soy polémico de nacimiento, de esencia. Bueno, yo después de viejo me gradué de abogado, porque realmente ese era mi... Y ciertamente el asunto de la discusión en los deportes, en los análisis, y entonces ciertamente yo me incliné por la contienda, la polémica, la discusión, el parlamento, y ciertamente la gente me veía a veces en la Cámara de Diputados exponiendo. Y una vez hubo un intelectual que ya falleció, que era diputado y que me honro haber compartido curul con él, Caseacta se llama. Rafael Caseacta. Él me llama de la UAS y me dice tranquilamente, Radamés, tú tienes una combinación extraña. Y yo, ¿cuál es, doctor? Me dice, tú eres una especie de yaniqueque con caviar. ¿Y qué es esto, tío? Un intelectual dando una paradoja. Él se refiere al yaniqueque de la playa y el caviar de la altura. O sea, un discurso de una gente como educado, pero un tipo humilde, de abajo, de un ingenio. Y después me explicó lo del yaniqueque y el caviar. Y ciertamente con ese tipo, yo fui diputado también. Yo aprendí mucho. Yo fui diputado con Nelson Almolejo, Evilice Prade Pérez, Hugo Tolentino, Franco Badía, un grupo Liceló Marte de Barrio. Esos son los que estaban atrás, pero después con los Valentín, con toda esa gente yo participé. Tú eres 4 o 5 presidentes. Estoy conversando con Radamés Castro, alcalde de Boca Chica. Vamos a una pausa y retornamos en breve.
cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.